En estos días en que las condiciones históricas son particularmente críticas, uno debe cuidar su espíritu y es la mejor manera de cuidarlo es buscando espacios reconfortantes. El arte es uno de ellos, entonces yo espero que esta clase sirva como uno de esos refugios para el corazón. Obviamente esto no quiere decir dejar de pensar, ¿no? Hay que poner el ojo crítico sobre la realidad, pero también hay que tener en cuenta que las crisis que se dan, si bien tienen un trasfondo en lo real, también son muy mediáticas, porque hay muchísima gente cada vez más ganando dinero con la angustia ajena, promoviendo publicaciones que generan mucha alerta. Entonces, ni baja, ni tan, ni muy, ni asumir que todo está bien, porque hay muchas cosas que realmente no están bien y que requieren de una participación activa de parte nuestra para salvaguardar los derechos y los espacios de participación democrática a los que se ha ido haciendo la humanidad, pero tampoco llenarse y quedarse únicamente allí porque, como les digo, hay una intención mediática que genera muchísimo beneficio personal alrededor de estos problemas. Imagínense ustedes cómo habría sido todo el proceso de Guerra Fría con redes sociales. Habría sido algo muy interesante. Bien, estábamos hablando del muralismo mexicano y vimos sus antecedentes en el grabado, particularmente el de José Guadalupe Posadas, y en lo que es la tradición más estrictamente dicha de una cultura que se retroalimenta de los contenidos ideológicos de la revolución y muy especialmente que busca una recuperación positiva de un legado histórico propio que se ubica en el periodo prehispánico. Esto todavía dentro de una suerte de contradicciones que existen, yo diría que todavía hasta hoy, que tienen que ver con el hecho de que sí reivindiquemos a los aztecas, pero cuando viene una persona que hace parte de una comunidad nativa, huasteca, chichimeca, zapoteca, mixteca, maya, hay mucho rechazo y hay mucho racismo. Ese es un punto que hay que tener siempre en cuenta. No obstante, todo lo que se hizo desde el muralismo y la pintura contemporánea al muralismo ayudó mucho a bajar la intensidad de esos sentimientos tan contradictorios que se albergan al interior de todos los países americanos. Y ahí no sabría muy bien si puedo excluir o no a Canadá, pero de resto todo se entra en relación a sus poblaciones nativas. Bien, eh, pero este movimiento del muralismo mexicano no solamente estuvo entrapado de sus horizontes propios de la mexicanidad, sino que también tuvo unas influencias que se debieron al hecho de que los más importantes muralistas, Rivera, Orozco y Siqueiros, viajaron a Europa y tuvieron la posibilidad de conocer el proceso europeo de transformación artística que estuvo vinculado específicamente con el Renacimiento. El Renacimiento tiene una cuota de trascendencia de la que rara vez mencionamos, porque siempre estamos, y me incluyo, tan interesados en hablar de la importancia de la perspectiva, de la luz natural, de la figura humana, vuelta a un cierto naturalismo que está dotado de corporeidad y al mismo tiempo que tiene esos contenidos propios de la flexibilidad del movimiento, en un movimiento que no es muy marcado como en el barroco, pero que está allí presente y estamos viendo uno de los murales más trascendentales de todo este periodo, ¿sí?
Y aquí vemos, por ejemplo, la mano y todos estas condiciones que están allí. Ese es el mural de la Santísima Trinidad. Vamos a ver si me acuerdo exactamente del artista. Es uno de los más importantes desde los principios. Mm, y voy a mirar, ahorita me voy a acordar. Eh, Sino que además el proceso del Renacimiento en Europa le dio una nueva forma de visibilización al arte. Obviamente, este no era un arte que estaba expuesto permanente o propiamente a las miradas de la gente del pueblo, salvo en el caso de las iglesias, pero estaba más concentrado en los ámbitos de poder, pero sí tuvo una más amplia difusión y trascendencia. Y el mural fue un elemento crítico porque, si ustedes se acuerdan, lo hemos trabajado en varias ocasiones. em, el los cuadros que se hacían originalmente hasta llegar al 480 y hasta la introducción en forma de lo que va a ser digamos, el óleo, em, eran cuadros que estaban en condiciones en formatos muy pequeños, porque pues se hacían sobre tablas y el manejo del óleo y el manejo no eran ni siquiera hechos al óleo, sino al temple, y el manejo de los aglutinantes, la madera, los colores, hacían que fuera muy, 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 muy costoso el eh, material, y los formatos entonces eran más bien pequeños, no eran murales, no eran cuadros, perdón, de gran formato. El mural, por su parte, desde el retomar la técnica mural, que es una técnica que ya había existido en la antigüedad clásica, que había sido muy usada especialmente por pintores que habían trabajado especialmente durante el periodo del Imperio, pero que no tenía, digamos, una gran resistencia o una amplia perdurabilidad en el tiempo. Esas técnicas del mural fueron retomadas, fueron perfeccionadas, fueron manejadas con mucho cuidado, con mucho tino, y dieron lugar finalmente, ¿sí? Dieron lugar finalmente a unos formatos mucho más grandes. Esta es, este que estamos viendo es la Sagrada Trinidad con la Virgen San Juan y Donantes de Massacio, de 1425 a 1427. Es un fresco que es de 667 por 317 centímetros y está en la Basílica de Santa María de la Novela, en Florencia. Eso era lo que quería, por eso estaba como un poco divagando, porque estaba al mismo tiempo buscando la ficha técnica de la pintura, porque sabía que podía acordarme, pero ya al final de la clase. Bien, para estos pintores mexicanos entonces, esa experiencia de haber visto los grandes frescos italianos fue muy significativa, porque para su tiempo pues era más fácil ver estos frescos que ver los frescos de los mayas, porque apenas estaba dándose como inicio al proceso de exploración arqueológica en México. Y estas obras les resultaron maravillosas, imponentes, impactantes, trascendentes.
y vieron en ellas una oportunidad. Y esa oportunidad la compartieron con ese señor, uno de los hombres más interesantes e importantes de este periodo, que es José María Vasconcelos, ministro de Educación y Cultura, que alentó a los jóvenes pintores en su iniciativa de llevar el arte, si no a la calle, porque ellos no iban a pintar muros en las calles, sí a los espacios públicos, ¿sí? Llevar el arte a las paredes de los edificios, tomarse los espacios de una manera tan contundente que cualquier persona que los transitara no pudiera obviar o evitar entrar en contacto con ellos y con los contenidos de conciencia que ellos estaban desarrollando. Y esto, ellos se sentaron a hablar muchas veces y finalmente a negociar. ¿Qué necesitaban los pintores? Los pintores necesitaban patrocinio estatal porque pues, al fin de cuentas tenían que vivir de algo. Todos eran carreras prominentes. Todos ellos estaban en un periodo de desarrollo de su arte que los podía encumbrar mucho y que les podía permitir unas condiciones de vida muy buenas. Así que ellos iban a dejar ese trabajo de obra privada para hacer un trabajo de obra pública y necesitaban además los espacios y los materiales. De esta manera, Vasconcelos lo primero que hizo fue diligenciar con el gobierno las condiciones de materialidad necesarias para que el proyecto pudiera salir adelante y lo primero que les consiguió fue los edificios públicos que podían ellos intervenir. Y estos edificios van a ser la Secretaría de Educación, la Escuela Nacional Preparatoria y varios otros de los edificios que están en el Zócalo. Asimismo, les conseguía los materiales para que pudieran pintar. Ellos por su parte harían un acuerdo guiado por un idealismo total, y ese acuerdo era que ellos iban a pintar estas paredes cobrando metro cuadrado, es decir, como pintores de brocha gorda, no como artistas. Porque pues nosotros sabemos que lo que hace valiosa una obra de arte no es la pintura que se invierte, ni el lienzo, o la tabla, no, o la pared, lo que la enriquece es la creatividad y el arte de quien la interviene. Y gracias a este acuerdo y a esta alianza que se hizo, se logró entonces llevar el arte en México a las masas, hacer que el arte saliera de los lugares convencionales, de iglesias, donde tenía que estar muy limitado al asunto religioso o habitaciones, edificios, digamos, privados o oficinas privadas para lanzarse, como se diría vulgarmente, a la calle, a abrazar al pueblo, a crear desde sí mismo unas posibilidades de transformación, desarrollo y evolución mental y política de las masas. El movimiento se inició entonces en 1922 y ese movimiento va a ser trascendental para el arte mexicano en general y para el arte latinoamericano. Nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia no alcanzamos tantos murales. En Cali tenemos dos murales bellísimos que fueron realizadas por Hernando Tejada. Vamos a ver si como coyuntura de este tema, si ustedes están de acuerdo, trabajamos lo que es el muralismo en América Latina y hacemos como hicimos en el caso de Francia, vamos hasta las calles a ver cómo se ha transformado esta forma de realización artística. Los tres grandes muralistas, aquí los tenemos, Diego Rivera, totalmente, digamos, reconocible, es absolutamente identificable, Orozco y Siqueiros. Ellos tres
van a compartir un horizonte de ideal político muy cercano. Los tres están coordinados en la idea del socialismo comunista, mm, pero con posiciones distintas. El más extremo será Siqueiros, definitivamente, y eso lo vamos a ver en su obra. Y digamos que a mi modo de ver, eh, Rivera y Orozco son un poco más moderados, ¿no? Bien. Y aquí entramos al nombre que quizás sea el más grande de todos los nombres del arte mexicano. Hoy en día, desplazado por quien él mismo determinara, era en sus términos, en términos de la época, el más grande pintor de México, que es Frida Kahlo. Pero originalmente, eh, Rivera se considera el más grande de todos. Además, por la dimensión social de la obra de Diego Rivera, es una obra muy importante y después voy a necesitar que ustedes me digan y se lo voy a preguntar si quieren que volvamos a repasar la obra de Frida o no. Eso sí, la voy a dejar para que ahora al final ustedes me den comentario y recibiendo sus comentarios. Que es una obra que ha cambiado mucho ante la mirada del público. Bien, Diego Rivera, quien nace en 1886, muere en 1957, tan solo 5 años después de la muerte de Frida, va a ser un pintor muy talentoso desde los primeros momentos, es un Nobel pintor. Hace su primera exposición en 1907 y esta exposición es tan aclamada por la crítica y el público y también recibida que él recibe una beca para viajar a Europa, para concluir su formación. La formación de Diego Rivera en Europa va a tener dos matrices. Por un lado, Cézanne, por el otro lado, el cubismo. Nosotros ya hemos hablado en el pasado de la obra de Cézanne. Cézanne es un pintor muy revolucionario. Es un pintor que rompe con todo, que reformula los cánones de la pintura y por tanto es de los postimpresionistas, quizás uno de los que tiene mayor importancia, trascendencia y relevancia en la formulación de las nuevas tendencias del arte hacia los inicios del siglo XX. En cuanto al cubismo, pues Diego Rivera tuvo la posibilidad de conocerlo estando en Europa. Fue bastante cercano a Picasso y crea una obra de Caballete siguiendo estos lineamientos que ya vimos nosotros en Picasso. Aquí estamos viendo esta obra que es un paisaje zapatista de Diego Rivera al estilo propio del cubismo. Luego, nosotros después de ver al muralista, vamos a ver el pintor de Caballete, pero en ese orden, porque la pintura de Caballete Rivera la empieza antes que la pintura mural y la sigue a lo largo de toda su carrera. Es además la pintura que le va a generar a él mayores beneficios económicos o ganancias. Pero si bien la pintura de Caballete de Diego Rivera es una pintura muy valiosa y significativa, lo más grande que él tiene es el mural, a no ser que ustedes crean, es que ahorita lo estaba pensando, diciendo, no era mejor hacerlo al revés. Bueno, ahorita lo hablamos en un momentito. Diego regresa a México en 1921 y en ese momento se implica en el proceso de la construcción del sindicato de nacimientos. Perdón, en el sindicato de, perdón, de pintores. Me trostoqué. En ese sindicato de pintores va a tener entonces origen el nacimiento del movimiento muralista, del que él
como les he dicho, no es el único representante. Es más, hay muchos más representantes, además de Rivera, Orozco y Siqueiros, y vamos a ver algunas, incluso las mujeres muralistas, que a veces son como negadas o obviadas dentro de los recuentos históricos, porque como que todo fuera Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, y no es así. Hubo otras voces u otros pinceles que estuvieron interviniendo. Pero Diego Rivera es quizás el que pinta de una manera más extensa. Este hombre era lo que uno diría, un monstruo para pintar, con una capacidad de trabajo muy grande. Aquí estamos viendo sus murales de la Escuela Nacional Preparatoria. No me voy a demorar ahorita en ellos porque voy a volver después sobre toda la obra mural de Diego Rivera para hacer análisis. Después de trabajar en la Escuela Nacional Preparatoria, trabajó en la Secretaría de Educación de la Escuela Nacional de Agricultura, donde va a dejar una obra riquísima. Luego pintó el que era el antiguo Palacio de Cortés en Cuernavaca y el Palacio de Bellas Artes. Y ahora voy a cambiar ya de presentación. Por fin terminamos la primera de estas presentaciones. Vamos entonces ya directamente a la segunda. Pero antes de continuar, sí me gustaría, que no importa que nos quede dentro de la grabación, me gustaría que ustedes me dijeran si concuerdan conmigo en que veamos primero la obra mural y después, al final, veamos las obras de los tres, la obra que es, digámoslo así, la obra de Caballete, o si quieren, porque es anterior la obra de Caballete a la obra mural, que veamos primero la obra mural. Las escucho. Como Sí, quieras, sí, sí. Gilma, como quieras. Eh, Si el orden es primero ver murales o ver Mural, obras o ver mural, las obras de cada uno, prefiero murales. murales. bueno, vamos a empezar entonces por la parte mural. ¿No? Era solamente escucharlas a ustedes e irlas, digámoslo así, irlo teniendo completamente en cuenta. Bien, aquí vamos entonces. Esto me da para todos los lados, menos no me ha dado para ponérmelo aquí. Un segundito porque necesito que él tome el recuadro. Voy a tener que cerrar aquí y volver a abrir. A ver. Ya, eso. Listo. Entonces, a lo que vinimos, vamos. Bien. Mm, vamos a empezar por decir que los murales de Diego Rivera tienen unas características interesantes. Una es que son de muy amplia gama. Otra es que Rivera es quizás el más historicista de los muralistas. Quiere decir que él hace una correlación de las fuerzas históricas a través de la pintura. Y sus murales, a diferencia de los de Siqueiros o de Orozco, son los murales donde hay una paleta de color muy matizada, es decir, con una predominancia de ciertos tonos, a veces tonos pastel, que suavizan la narración visual. Luego veremos que en Orozco los colores son muy impactantes, igual en Siqueiros, y también los murales de Rivera son murales en los que hay una gran variedad de figuras. O sea, no son murales que se concreten a figuras muy grandes como las que podría uno encontrar como punto de partida en los desarrollos barrocos, sino que son pinturas donde las
Hay muchísimas imágenes, como a veces uno podría decir, en algunos casos, más que en otros, porque hay unos que sí son absolutamente monumentales, más en algunos casos se asemejan o se asimilan a la pintura holandesa, o sea, tienen muchos protagonistas. Bien, Diego Rivera es el más grande de los muralistas mexicanos, el máximo representante de la Escuela Mural Mexicana, y esto se debe a las dimensiones de los murales que pinta y a la cantidad de murales que pinta. Era un hombre de una personalidad sumamente brillante, un gran polemista, muy comprometido políticamente, y fue un hombre que intervino dinámicamente los espacios de la cultura y de la política del México de los años 20. Era un hombre con mucha reputación, muy bien reputado. Esto quiere decir que era un hombre que tenía unos alcances de receptividad muy altos para sus planteamientos. Em, Era muy amable, muy sociable, tenía importantes relaciones en el extranjero. Va a ser él quien traiga a Trotsky a México, entre otras cosas, junto con Siqueiros. No, él va a ser el que traiga a México a Trotsky. Siqueiros va a estar en contra de Trotsky. Em, y fue un hombre muy generoso en su construcción de obra, es decir, sus ideales, sus principios no estaban hechos como tantas veces para otros, sino que también lo incluyeron a sí mismo y uno lo puede ver en el reconocimiento que le dio a las personas que trabajaron con él, conjuntamente en los murales, algunos los firmó con ellos. Y a mí siempre me llama mucho la atención el reconocimiento que él le dio a la obra de Frida, ¿no? Porque hay que pensar de acuerdo con los componentes históricos de su tiempo, en los que los hombres eran muy machistas, muy patriarcales y muy sesgados a la hora de considerar la trascendencia, la importancia de las acciones de las mujeres. Como ya habíamos dicho, Diego Rivera nació en 1886 en Guanajuato, viajó con su familia a la Ciudad de México siendo muy niño. Estamos viendo aquí parte de la obra cubista de Diego Rivera, ¿sí? Y como les decía también, ingresó muy joven en la Escuela Nacional de Bellas Artes, que era la antigua Escuela Academia de San Carlos, y allí se formó como dibujante y como pintor. Diego Rivera tiene esa doble característica, o sea, es un dibujante fantástico. Va a ser dueño de una estética propia. Eso es quizás, si a uno le pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia o cuál es, qué debería lograr un pintor o una pintora? Pues lo que debe lograr es una identidad visual, un esquema de comunicación visual propio que haga que cuando tú ves la obra sepas, si no exactamente de quién es, porque podrías no estar conociendo a ese pintor o pintora, si por lo menos tenga la claridad de que es alguien con personalidad, tanto que te interese saber quién lo pintó, ¿sí? A veces vemos obras y decimos, ah, sí, ok, está bonito, sí, está bien, pero no te genera inquietud saber quién lo produjo. Obviamente esta personalidad la va a ir logrando conforme vaya pasando el tiempo. Cuando estuvo en su principio de formación, él fue discípulo de José María Velasco y entonces las primeras obras que hace Rivera, que no las puse aquí, que no son las que estamos viendo, son paisajes y tienen como ese toque propio de la enseñanza de su maestro. Eso es completamente comprensible, ¿no? Es algo completamente aceptable. Y en 1907, Diego Rivera viaja a Europa, como les dije, se gana un premio y lo apoya el gobernador de Veracruz, que es don Teodoro de Gesa.
Él, esto ya desde el primer momento nos muestra que Dieguito caía bien en varios espacios, o sea, no solamente va a caer bien después de la revolución, ya caía bien en esta, digamos, para esta época. Y estando en Madrid, va a entrar a una academia de pintura eh, y va a estar en una academia de pintura y en ese momento, para ese momento, está de moda el Greco. O sea, cuando nosotros hemos hablado del Greco, una de las cosas que hemos dicho, ¿sí? Es que el Greco es un pintor que tuvo muy mala acogida en los principios del siglo XIX, que el propio Madrazo, que había sido curador del Prado, lo había considerado un pintor que debería estar ni siquiera en las bodegas del museo, sino en la calle, en la basura. Pero para el momento que Diego Rivera llega a Europa, el Greco ha sido redescubierto por Manet y por varios de los grandes pintores franceses y también por pintores tan importantes como Picasso. Entonces, él va a tener la oportunidad también de caer bajo el hechizo de El Greco. En 1909 emprende un viaje por Europa. Esto lo lleva a París, a Brujas, a Gante, a Londres. Es muy importante esto porque Diego Rivera es un hombre universal. Diego Rivera no es un hombre que se afinque única y exclusivamente en la mexicanidad y le cierre la espalda, le dé la espalda al mundo, para nada. Allí en Brujas va a conocer a la pintora rusa Angelina Belov y se enamora de Angelina Belov y se casa con Angelina Belov. Y luego de un breve viaje a México en 1910, él regresa a París junto con Angelina porque su intención es ser un gran pintor y solo se hace uno un gran pintor en París. Es donde está la vanguardia, es donde está la transformación del arte, es donde están los grandes marchands y es donde está la bohemia. Entre tanto, México está sumido o está empezando a sumergirse en el horizonte de la revolución. Desde este periodo, ya Diego Rivera está coqueteando con las ideas socialistas. El socialismo es la ideología de mayor fuerza en Europa a principios del siglo XIX y, ay, perdón, del siglo XX, principios del siglo XIX es el liberalismo. A principios del siglo XX y se está moviendo todo lo que son los procesos de las internacionales, ¿no? Comunista. En Montparnasse, Rivera va a trabajar dentro de la perspectiva del cubismo futurismo, porque eso es lo que está en marcha. Y cuando surge el estallido de la Primera Guerra Mundial, pues él se refugia en España. Se queda entre la Primera Guerra y la Revolución, porque ya para ese momento eh, México está incendiado, ¿no? Él le va a presentar al público español su versión del cubismo, va a tener una buena aceptación. No es que digamos que, qué bruto, fue el máximo, no, pero sí fue importante. Y ya en 1917 va a entrar en una aguda polémica con algunos artistas franceses que cuestionan el horizonte del cubismo como un horizonte que no tiene, digamos, como una implicancia política más allá de la implicancia estética. O sea, sí es un juego interesante de la imagen, bla, 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 pero a nivel de comunicación con el público, pues
Hay muchas personas que te pueden decir que sus obras de arte favoritas son cubistas, pero no es lo común. En general, el arte figurativo tiene más acogida, más fuerza y más trascendencia. Entonces, él vuelve al clasicismo y va a pintar obras como esta que estamos viendo nosotros, de las mandrágoras, las tentaciones de San Antonio, dentro de un horizonte ya aquí sí entre el clasicismo y el surrealismo. Viaja a Italia en 1920-21 y es allí cuando entra en contacto con estos frescos o murales italianos del 400 y él descubre la posibilidad de estas pinturas monumentales em, realizadas no sobre soporte de lienzo, como son muchos de los, digamos, de los murales que están en los palacios franceses y demás, sino directamente sobre la pared. Una posibilidad muy interesante, sobre todo considerando los nuevos avances que ha logrado la pintura en términos de materiales para trabajar. Y es en ese momento cuando él conoce también un poco el pensamiento, la obra de José María Vasconcelos y es invitado a volver a México y decide regresar a México y llega en 1921 y luego en 1922 hace un viaje alrededor y a través de la República Mexicana, entrapándose de nuevo de esa nacionalidad de la que había estado tan alejada durante tanto tiempo. Diego Rivera va a ser uno de los mayores mexicanistas de toda la historia, con una trascendencia importantísima en relación a la valoración del arte nativo y de las formas nativas. Y ya después de 1922 va a trabajar en su primer mural, que estamos viendo un fragmento, un mural que va a estar en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México. Y aquí lo tenemos. Este mural se llama La Creación. Es un mural lleno de contenidos de conciencia. Fue pintado entre 1921 y 22. Es en cáustica y hoja de oro sobre muro directo. Entonces, esto es algo importante para tener en cuenta, ¿no? Estamos viendo que el mural aprovecha específicamente un espacio de la edificación y juega, ¿no? Con él profundamente. La encáustica es una técnica que utiliza cera derretida para crear las imágenes y los diseños. El término encáustica viene de el griego encáusticos, que quiere decir quemar en. Esta técnica entonces consiste en derretir la cera, mezclarla con los pigmentos y aplicarla sobre la superficie. Esta superficie puede ser papel, madera o lienzo. Esto hace que con el paso del tiempo la cera se endurezca y se fije. Ahora, hay que mirar, ¿no? Cómo él usa esta encáustica en los murales para entender cómo hace exactamente esta obra que nosotros estamos viendo. En este caso, en el mural, lo que el artista hace es aplicar las cantidades de las capas de la cera derretida
y de los pigmentos sobre la superficie, que sería en este caso un muro, ¿sí? Y en la medida en que la cera se va endureciendo, pues se va quedando fijada a la pared. En cuanto a la durabilidad, pues puede ser muy alta. Se puede usar la encáustica sobre pared con una durabilidad de décadas. Esto depende de la buena conservación que se haga del espacio donde está realizada la obra, es decir, que esté a la sombra, a unas ciertas temperaturas y demás. Ahora, la ventaja que tiene la encáustica es que se puede usar sobre muy diversas, eh, digamos, superficies con muy buen resultado. Y además está el hecho de que permite una gran, digamos, una gran absorción de los colores y una gran variedad de pigmentos. La encáustica fue utilizada especialmente por Diego Rivera y por José Clemente Orozco, el otro muralista. Es decir, que podemos asumir que ambos artistas tuvieron particularmente o pensaron esta posibilidad de técnica para sus obras, como desde el mismo planteamiento de lo que fue el muralismo, porque el muralismo, además de tener la condición sociopolítica, intelectual, cultural, el propósito de llevar el arte, bla, 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 tiene como todos estos grandes movimientos del arte una intención estética que se juega en el descubrimiento técnico, en la experimentación técnica. Bien, ahora veamos la complejidad de la obra que tenemos frente a nosotros. O sea, el mural de Rivera se puede subdividir en varios espacios. O sea, hay en primer lugar dos ámbitos laterales. Estos ámbitos laterales se comunican entre sí por una luz solar, pero que más que solar es celestial porque vemos que más allá del sol está la esfera azul con las estrellas y una parte interior, ¿sí? Que es otro plano de la narración visual. Entonces, empecemos por mirar detenidamente. Vamos a el lado que estaría, digamos, a nuestra derecha a nivel frontal, o sea, a la izquierda del mural. Vemos una figura masculina sobre el pasto, muy al modo de Adán, contrapuesta a una figura femenina que representaría básicamente a Eva, ¿sí? Que está a nuestra izquierda. Junto a este Adán hay otras figuras que están allí presentes, una figura que podríamos asociar casi que con la Virgen María o con Santa Ana. Al otro lado podemos ver una figura que podría ser un San Juan el Bautista con la flauta de pan, un San José. Y vemos cómo hay diferentes elementos del santoral a ambos lados, ¿no? De la narración. Aquí con las manos altas en jarra, eh, bueno, en jarra creo que es hacia abajo, altas como un arco. Hay una figura que es femenina, pero que hace las veces casi como de un ángel. Y en la parte alta, dos ángeles, uno de los cuales es claramente femenino. De este centro, con esta luz que es como solar, salen tres manos que uno podría identificar Padre, Hijo, Espíritu Santo. En la parte de abajo vemos una recreación como selvática
donde aparecen animales como un león, un elefante y un ser humano con las manos en cruz como una representación de Cristo. Es verdaderamente una creación sumamente compleja que todavía, a pesar de estar siendo realizada en México, a pesar del tono cobrizo de las figuras representadas, miren ustedes, ¿sí? Estos tonos cobrizos de los ángeles y de las figuras de lo que serían Adán y Eva y demás, a pesar de esos tonos cobrizos, sigue todavía un patrón estético claramente europeo, muy influido o muy influenciado por el arte italiano del Renacimiento, pero traspuesto esos parámetros estéticos a una estética nueva latinoamericana que todavía no es tan fuerte en la enunciación, pero que pronto irá adquiriendo mayor relevancia. Bien, luego de trabajar durante 2 años en los muros de la Secretaría de Educación Pública, él ya, digamos, empieza a crear un estilo propio, un desarrollo auténtico y autónomo del mural. Eso lo vamos a ver cuando empecemos ya a recoger obra por obra, porque yo me adelanté. Y de esta manera, en el trabajo de Diego Rivera, se va a ir generando unas formas de constructivismo que van a tomar elementos propios de los fresquistas toscanos con elementos propios de la nación mexicana. Perdón, aquí se ve mejor, qué pena, porque ahora aquí parecía un elefante, pero no es un elefante. Si lo vemos aquí, es como el águila y aquí una especie de ángel similar a los de la almendra mística, pero la representación, la forma en que está hecha, tiene también mucho que ver con la concepción del maíz. Bien, las primeras composiciones de Diego Rivera están muy influenciadas por la obra del Greco. Esto se ve en el manejo vertical del espacio, en el alargamiento, ¿no? De las figuras. Son elementos que él va a retomar, pero el manejo de color, o les decía, la tez de las figuras, muchos de los símbolos que están allí propuestos son símbolos claramente mexicanos. Aquí vemos la obra de El Greco, y aquí vemos la obra de Diego Rivera. En esta figura es particularmente notable, ¿no? Notorio ese alargamiento que hace Rivera de las figuras y su intento de aproximarse a la obra de El Greco. Entre 1922 y 1929, Diego Rivera pinta infatigablemente. Hace buena parte de sus grandes creaciones o sus grandes obras, especialmente los frescos de la Secretaría de Educación Pública, los de la Escuela de Champingo y los de la Escalera del Palacio Nacional, que son quizás de lo más bello que hace Diego Rivera. Entre tanto, deja, digamos, de trabajar el caballete, porque pues ellos parte de sus sentencias ideológicas señalaban que los pintores de caballete eran pintores burgueses que estaban entregados a la sociedad de consumo y que traicionaban el ideal y la intención propia de la pintura que debía ser volcarse sobre las masas. Hay algo a destacar muy especialmente en este muralismo mexicano, y es que ellos, a pesar de tener esa ideología, no caen en las reducciones estéticas de el arte brutalista que se desarrolló en la Unión Soviética después de la revolución. O sea, ellos logran
sintetizar, involucrar esas nociones latinoamericanas tan propias, tan profundas, tan ricas. Y esto toma mucha fuerza. Eh, pero si bien Dieguito no está parado frente al caballete, sí está trabajando grabado. Y ahí es donde aparece esta influencia tan importante de José Guadalupe Posadas, ¿no? El grabado tiene una potencia muy grande, especialmente por el mismo hecho de estar creado a básicamente como a una o dos tintas. Y porque en el grabado lo que se impone, sobre todo en el grabado que hace Rivera, el grabado de Rivera no es cercano al que hace Rembrandt, ni siquiera al que hace Durero, es más próximo al de Goya. Es un grabado con un contenido social, es un grabado muy nítido, es un grabado muy fuerte en la línea. Y aquí vemos la representación de la Revolución Mexicana, Don Francisco y Madero, ¿sí? Y en la parte de atrás, Zapata, Carranza y Obregón, ¿no? Villa no aparece aquí. Eh, no sabría decir quién es esta figura porque no me atrevo a decir que es Venustiano Huerta. Ese grabado es muy bello, tiene mucha fuerza porque su lectura nos muestra cómo la revolución, esta fuerza tan grande, sí, pero este sí debe ser Huerta porque aquí tiene el sombrerito y es cadavérico. Les aclaro que una de las canciones favoritas de Diego Rivera, ya la vimos la semana pasada, es La Cucaracha. O sea, ahí ya les queda claro lo mucho que quería a Venustiano Huerta. Y nos muestra cómo la revolución nace de la tierra, nace de la necesidad, de la aspiración de los mexicanos a tener su propia tierra. Y Diego Rivera es un hombre juiciosísimo, es un hombre de una profunda disposición en el sentido de estar todo el tiempo cuidadosamente en el rigor, de armar secuencias de conocimiento, secuencias de explicación. Y estas secuencias lo llevan a realizar grabados, ilustrar libros, carteles, hacer recuperaciones de lo que había sido la cultura gráfica mexicana. Aquí vemos uno de esos grabados, a mí me parece impactante, además supremamente impactante porque viéndolo así me acuerdo de algunas partes de los trabajos de Gauguin. Entonces es como el cerebro, la vista, el sentido, la emoción, eh, pero al mismo tiempo tiene herramientas que se semejan y se acercan a las grandes cabezas de basalto de los olmecas. Bien, como miembro del Sindicato de Pintores, que había sido creado originalmente por David Alfaro Siqueiros, él va a estar muy dinámico, muy activo. Yo creo que sin el liderazgo de Rivera difícilmente el sindicato había tenido tantos éxitos porque Siqueiros era mucho más, digámoslo así, más extremo y era un hombre mucho más, como emotivo, pero también más dado a entrar en conflicto, más conflictivo. Rivera era más tranquilo, más dado a la articulación. Entonces, casi que digamos, Diego Rivera es un motor y es un elemento para mantener unido el sindicato.
En 1924, o sea, va a estar también muy contactado con la fundación del Partido Comunista Mexicano y con lo que se llamó el movimiento estridentista, un movimiento que buscaba, como lo dice su nombre, hacer ruido, que buscaba especialmente generar desacomodo, hacer que las personas se cuestionaran más allá de lo aparente, porque la revolución había sido absolutamente, digamos, arrasadora, pero la revolución no había dado curso a unos procesos de reflexión profunda que van a ser importantes y necesarios para que pueda, digamos, avanzar el cambio, ¿sí? Este movimiento estridentista fue fundado por el poeta y escritor Manuel Maples Arce en 1921 y tenía su intención de rechazar todo lo que había sido la tradición anterior. Estaba muy acentuado en él el espíritu del cubismo y de lo que va a ser el futurismo italiano y buscaba especialmente un desarrollo experimental para crear nuevos lenguajes, nuevas formas estéticas. Y esto que está tan presente en la literatura y en la poesía, traspasa digamos, las fronteras para llegar a la pintura. Bien, aquí ven ustedes al Duce, Mussolini, al Papa, ¿sí? Pío XII y a diferentes figuras dentro de una de las ilustraciones de Diego Rivera. En 1929 viaja a la Unión, él ha viajado a la Unión Soviética a finales de 1928, en 1929 regresa, pero muy choqueado, ¿no? Él siente que el comunismo ruso se ha desviado de su objetivo original. Este es un comunismo que está muy en las manos en ese momento, muy en las manos de Stalin. Y vamos a mirar que esto lo lleva, digamos, a tener una fuerte crisis porque además el gobierno de México ha cambiado y esto supone unas dificultades para darle continuidad a las obras que se venían realizando en el Palacio Nacional. Esto hace que muy desilusionado con todo lo que está ocurriendo, tome la decisión de viajar a Estados Unidos, va hacia allá con quien será su tercera esposa, Frida Kahlo. Y en Estados Unidos pasan cosas muy locas. Esta época, 1929, es una época en la que en Estados Unidos no se ha cerrado totalmente hacia las fuerzas del socialismo. Los rusos no están leídos todavía como un gran enemigo, un terrible enemigo. Mm, y él llega. Hay muchas personas inquietas con lo que Diego Rivera tiene para contar. Viene de dos experiencias históricas o tres, cuatro experiencias históricas muy interesantes. Ha estado en Europa, le ha tocado estar en Europa en el momento de la Primera Guerra, ha vivido
todo lo que es el drama resultante de la Revolución Mexicana y ha estado en Rusia y bueno, además de esto, viene de haber emprendido una obra de arte mayúscula con una gran trascendencia y todas estas cosas pues hacen que las audiencias estén interesantes por escucharlo. Sobre todo en Los Ángeles, va a realizar un mural en la Escuela de Bellas Artes y poco después Henry Ford lo contrata para crear los murales de Detroit en el Instituto de Arte. Esto es una cosa loca. Esas cosas que uno dice, por Dios, ¿en serio? ¿Esto es verdad? ¿Esto puede ser realidad? Eh, ¿Cómo así? Que Henry Ford es capaz de contratar a alguien como Diego Rivera. Eh, pero resulta que sí, va a hacerlo porque Ford es un hombre que si bien ha creado toda una empresa y unos avances importantes, significativos para el desarrollo del capitalismo, es un hombre que tiene su propia visión utópica. Henry Ford en 1928 establece en la Amazonía brasilera una ciudad que se llamó Fordandia. Esta era una ciudad que tenía una intención muy ambiciosa. Iban a trabajar siguiendo los esquemas de la producción en serie, las líneas de producción. Iban a cultivar el caucho y allí iban a establecer a miles de trabajadores con sus familias. Iban a crear viviendas, escuelas, hospitales, tiendas y espacios de servicio común. Y en efecto, así lo hicieron. Pero el proyecto de Ford fue un total fracaso. Las razones por las cuales fue un fracaso fueron casi que las razones por las que se le dio origen. En primer lugar, ellos en lugar de sembrar el caucho, como aparece en la selva, es decir, a grandes distancias, pusieron los árboles muy cerca unos de otros y esto hizo que los árboles rápidamente se enfermaran con un hongo que no habrían adquirido o que no se habría difuminado tan rápido si no hubieran estado tan cerca los árboles unos de otros. En segundo lugar, porque Ford insistía en que la población que estaba ahí situada tenía que vivir de acuerdo con unos principios que él había establecido. Por ejemplo, no podía haber cachaza, ni fiollada, ni tampoco iban a comer, ay, se me acabó de ir, mandioca, ni nada de eso, sino que iban a comer según los criterios que había establecido el señor Ford. Además, pues estaban muy aislados y no pudo con las formas antieconómicas que estaban usando otros productores de caucho, como los de la Casa Arana, que ya sabemos que tenían sus sistemas, que eran sistemas particularmente crueles. En 1945, Henry Ford tuvo que venderle Forlandia a el gobierno de Brasil porque realmente el proyecto era absolutamente inviable. Así que vamos entendiendo por qué un hombre como Henry Ford pudo haberse interesado por un pintor como Diego Rivera. El problema es que, pues, no, digamos, no todas las personas que están alrededor, pues, tienen una visión tan amplia como la del señor Ford. Y Diego Rivera, termina la obra con Ford y en ese momento es llamado por Rockefeller
para hacer las obras en el Rockefeller Center. Pero aquí tenemos una visión ideológica completamente distinta. Las obras del Rockefeller Center fueron borradas, o sea, y ya lo veremos, sobre todo porque en medio de ellas a Diego Rivera se le ocurrió incluir la figura de Lenin y también poner a Trotsky, a Marx, a Engels. Bueno, ya ustedes se pueden imaginar todo esto en el Rockefeller Center. No era algo muy coherente con la mentalidad de Rockefeller. Este mural, entonces, que fue destruido, Rivera lo volvió a pintar después en México, en el tercer piso del Palacio de Bellas Artes, en 1935. Y gracias a eso, pues sabemos cómo era el mural y podemos verlo. Antes de abandonar Nueva York, Rivera pinta todavía una serie de obras en una escuela de obreros de filiación trotskista. Fíjense lo que es el tiempo, ¿no? En esa época era posible todavía pintar ese tipo de obras en Estados Unidos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, esto ya no va a ser viable. Bien, regresa a México y se entrega a pintar otra serie de nuevos murales. Completa, ha cambiado el gobierno, entonces tiene más posibilidades de seguir trabajando, completa la escalera del Palacio Nacional que había quedado inconclusa y realiza unos murales bellísimos que son los de la Secretaría de Salud. Parte de uno de ellos es el que estamos viendo, unos murales que son un verdadero homenaje a las mujeres porque están además en la sala maternal, ¿no? Sin embargo, ya para 1935 ya Diego Rivera no es el joven de 1920, 21 y empieza a activar de nuevo su trabajo de caballete. Y va a hacer una obra de caballete muy extensa. Va a convertirse en uno de los más importantes retratistas de la sociedad mexicana de esta época. Va a trabajar mucho, mucho, mucho y va a desarrollar otro formato eh, para otros murales. Esta es parte de su obra de Caballete, es una preciosidad, es toda la parte indigenista. Em, Está más que nunca comprometido políticamente, él siempre va a mantener una afiliación política y va a ser muy coherente. Va a ser militante de la Cuarta Internacional Trotskista y ante la persecución de que es víctima de León Trotsky por parte de Joseph Stalin, va a ofrecerle a Trotsky que venga a hospitalidad en su casa. Pero antes de eso, obviamente, logra que el gobierno de México le dé asilo político a León Trotsky, ¿sí? Mm, Entre tanto, Diego Rivera mantiene una actividad intelectual absolutamente dinámica, escribe artículos, dicta conferencias, está en todo lo que está ocurriendo, es muy sensible a la necesidad y a la circunstancia propia de los seres humanos y logra una importante acogida por parte de quienes están en el poder. Es decir, la palabra de Diego Rivera no es cualquier palabra, es una palabra con una densidad, un peso y un sostén muy amplios. Además, porque Diego Rivera, que no ha vivido la revolución, ojo con eso, porque Diego no está durante el tránsito de la Revolución Mexicana, él está fuera de México. Es decir, Diego Rivera vive la revolución de una manera remota y vive la revolución desde un horizonte intelectual. Él lee, explora, conoce, comprende y lo ve también muy a la luz de unos contenidos ideológicos y de conciencia que él ha construido leyendo fuertemente las doctrinas comunistas. Entonces, él, eh, cuando
habla, ¿sí? Cuando se expresa ante el gobierno, lo hace desde esa postura del pensador, no tanto la del militante. Es un hombre apasionado con la causa de la revolución, pero no podemos señalar ni pensar que es un apasionamiento furibundo, ¿no? Bien. Y pues, como les digo, se hace muy, muy relevante. Se mantiene muy en la prensa, él es muy un foco de atracción, tiene muchas relaciones con muchas personas. En esta época, él inicia una obra muy bella y muy importante, que es su museo, que es la pirámide de Anahuacalli, donde él va a situar las obras prehispánicas que él ha comprado pues a los vaqueros y que ha ido coleccionando como un templo de la mexicanidad. Él tiene muy claro que esas piezas no deberían estar circunscritas única y exclusivamente a su conocimiento, su dominio y su disfrute, sino que deberían estar abiertas a todas las personas que puedan eh, querer conocerlas. El que un hombre tan valioso intelectualmente, en que el más grande de los pintores mexicanos vivos del momento y quizás el más grande, como les digo, de toda la historia de México, valore tan positivamente estas piezas de arte que muchas personas consideraban tenían única y exclusivamente un valor histórico, o sea, el valor de anticualla, o sea, valen porque son viejas, valen porque son antiguas, pero no valen porque realmente tienen una belleza y un contenido significativo y simbólico muy grandes. Eh, el que Diego Rivera sí las valore hace que mucha gente empiece a cambiar su forma de verlas. Y esto es muy importante para, digámoslo así, es muy importante para México, ¿no? Porque va a darle a la gente esa idea, esa intención. El museo fue fundado en 1941 y el nombre de Anahuacalli viene del náhuatl, que es la lengua azteca, y significa simplemente casa de Anahuac, que era el nombre que le daban los aztecas a la ciudad de México. Entonces, miren lo importante que llega a ser esta fundación que hace Diego Rivera. Entre tanto, el Museo Nacional de Antropología de México se funda en 1964, lo que nos permite saber que Diego Rivera es realmente un pionero en la conservación, el cuidado y la valoración de las piezas prehispánicas. Bien, para esta época, Diego Rivera pinta uno de los murales que más me gustan a mí, que me parecen más hermosos, que son los murales del Cárcamo del río Lerma, que es parte de lo que estamos viendo aquí. También los del Teatro de los Insurgentes y del Estadio Universitario. En 1954 muere su esposa Frida Kahlo. Él ha estado casado con Frida, se ha separado de Frida y se ha vuelto a casar con Frida. Esos últimos años de la vida de Frida son muy duros, son años de gran sufrimiento. Casi que uno puede decir que Diego Rivera, sí, no es casi, Diego Rivera se vuelve a casar con Frida Kahlo fundamentalmente para poder cuidarla.
en un momento de la historia en el que ser la esposa de Diego Rivera significaba mucho en México y habría posibilidades importantes. Frida muere después de que le han amputado la pierna y de que Diego ha organizado su exposición individual en Bellas Artes, uno de los hechos más felices de la vida de los últimos años de Frida y yo creo que de toda su vida. Y la muerte de Frida lo deja abatido por completo. Ellos habían tenido una relación muy compleja, bastante abierta, muy difícil de entender a simple vista y con los criterios comunes, pero de una gran profundidad y de una gran admiración mutua. Diego, después de la muerte de Frida, se vuelve a casar. Él, él no es un hombre capaz de estar sin mujer. Y se vuelve a casar con Emma Hurtado, básicamente casi que para tener una cuidadora y una compañera, pero bebe mucho, se enferma y eh, vive, digamos, sus últimos años entre su casa de San Ángel, que es la casa que ha compartido con Frida, eh, y no, perdón, enfermo va a Moscú, vuelve, se casa, vive en San Ángel y entre San Ángel y Acapulco. Y finalmente muere en 1957. Todas las personas dicen que la muerte de Frida Kahlo mató a Diego Rivera, que no fue capaz de seguir viviendo sin Frida. Ahora sí, vamos a empezar esta fase que son los murales de Diego Rivera. Este primero ya lo habíamos visto, que es el de 1922 en Encáustica, en el Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria. Eh, y de allí, después de ese primer mural, vienen los murales de la Secretaría de Educación Pública, que fueron pintados a lo largo de 5 años, entre 1923 y 1928. Es cuando está creando estos murales cuando conoce a Frida Kahlo. Ella era una escuincla, una muchachita muy joven, mm, que iba a verlo pintar y a retarlo con su tono desfachatado y absolutamente, digámoslo así, irreverente. Entonces, vamos a ver cómo son estos murales. Em, y vamos a ver, vamos a empezar por el segundo piso, en el patio de las fiestas, que van siguiendo un texto que se llama Corrido de la Revolución. Este Corrido de la Revolución cuenta una historia, que es la historia que Diego no vivió de frente, pero de la que se informó con esa acuciosidad que era propia de él, es decir, con ese cuidado de conversar con las personas que sí lo vivieron. Diego Rivera es un hombre muy, muy próximo al pueblo. Entonces podemos ver aquí, ¿no? Varios elementos, empezando por los niños y las niñas. Diego Rivera es muy feminista. Y uno dice, pero ¿cómo si este hombre le ponía cachos a todo el mundo? Eso es otra cosa. El patriarcado no se rompe de un día para otro. O sea, tú no puedes cambiar de lleno. Generalmente primero cambia esto y después cambia esto, ¿no? El ser completo.
Porque además, pues Diego Rivera andaba en el cuento de su tiempo, del amor libre, que fue mucho antes de los años 60. Las formas de las relaciones de pareja se habían liberalizado desde finales del siglo XIX. Entonces, ¿por qué digo que es feminista? Porque vemos aquí muy en primer plano a las mujeres. El niño está sentado en el piso, las niñas están en el pupitre. Este discurso enviado a una población mexicana tremendamente machista y patriarcal, donde la mayoría pensaban que los niños no debían educarse. Las mujeres trabajando, la mujer sosteniendo eh, la vida, aquí la puerta de la escuela y acá detrás vamos a encontrar las armas, ¿sí? Eh, Vemos en la parte de atrás los tractores, los trabajadores del campo, el avión y una imagen que no es otra que la de Emiliano Zapata. Diego Rivera es muy zapatista, ¿sí? Más que villista. Pancho Villa, no me acuerdo, creo que aparece, pero mucho menos. Seguimos. eh, en este mural, ustedes van viendo las cintas. Las cintas de este mural, ¿se acuerdan? En la obra de Frida también aparecen, como en los exvotos, ¿no? Es decir, comparten este doble elemento. Vemos aquí una mujer que está contra el piso, en la parte de abajo la calaverita, ¿sí? La mujer de la ciudad, la muchacha de casa, recibiendo la escoba que le deja quien debía haber sido su empleada, en esa época le habrían dicho su sirvienta, que se ha terciado el fusil y las cananas para ir a la revolución. Detrás, los trabajadores, los obreros. Aquí vemos el charro mexicano acompañado de un militar que bien podía ser un gringo o más fácil que un ruso, porque hubo muchos que cruzaron la frontera desde el norte para venir a vivir la revolución y a pelear la revolución. Y acá los campos de petróleo que están hacia Texas. En este, que es la escena eje, vemos cómo va saliendo de la boca del cantante la letra que dice todo un mismo partido, ya, bueno, hay que, esa toda la frase y dice con Zapata, ¿sí? Zapata, el Zapata muy querido por allá. Y vemos los arcos de las construcciones coloniales de México y los indígenas, todos alrededor del cantor y los campesinos mexicanos allí. De otro lado, las faenas del campo, o sea, los tractores, los indígenas trabajando la tierra. Y acá, las comunidades indígenas, también organizadas, y vemos, ¿sí?
cómo los militares que aparecen acá aparecen todos en torno al zapatismo. En otro de los lados de lo que viene a ser el mural, aparece la sociedad de los chapines, o sea, los ricos de la época, tomando champán, intercambiando dinero, mientras detrás ya viene la revolución. Y vemos los revolucionarios atrás, en la parte de adelante los indígenas y los mestizos. Todo el mural hace relación y está contando escenas de lo que fue el transcurso de la revolución. Eh, ya el otro mural, o sea, este es el corrido revolucionario, ¿sí? Y el otro mural es un mural extraordinario, o sea, un mural absolutamente fantástico. Es la historia de México. Fue construido entre 1929 y 1945 porque se interrumpió por el viaje que hizo Diego Rivera junto con Frida Kahlo a Estados Unidos. Está en la Plaza de la Constitución o el Zócalo de la Ciudad de México. Aquí vemos una visión general. Y ahí está, en las escaleras, ¿sí? Es inmenso, inmenso. En el centro de la narración, el mito azteca de la fundación de Tenochtitlán, el águila y la serpiente sobre el nopal. Ahí lo ven, el águila y la serpiente, ¿sí? Sobre el nopal. Este es un mural que hay que ir viendo fragmento por fragmento. Te crea la sensación visual que Diego Rivera quería producir. Es la de una historia grande, rica, una historia con mucho movimiento, con mucha fuerza. Y vamos a empezar por el primer recuadro. El primer recuadro que vamos a ver es el de Tenochtitlán. Para realizar este mural, Diego Rivera se basó en el conocimiento de las descripciones de las crónicas, entre ellas las mismas crónicas del propio Hernán Cortés, que iban señalando cómo era la ciudad de los mexicas o aztecas. Entonces, lo primero que tenemos frente a nosotras es el mercado de Texcoco, mercado que sorprendió y admiró a los españoles por la riqueza de los productos que allí se intercambiaban. Aquí vemos una mujer que nos recuerda inmediatamente la figura de la Malinche. Vemos a los diferentes señores mexicas intercambiando mercancías de muy distinto tipo. Aquí los penachos de plumas, acuérdémonos que para los mexicas lo más valioso eran justamente las plumas y las semillas de cacao que eran utilizadas como moneda. En la parte alta, en la parte de aquí, vemos a uno de los tlautlanis o señores gobernantes de los mexicas y nos muestra Diego Rivera diferentes fisionomías para estas poblaciones indígenas. Se basa también en los códices indígenas donde hay dibujos y hay representaciones sobre las personas que existían en este lugar. En la parte alta vemos nosotros aquí a las personas que están también en este intercambio mercantil con todos sus productos.
productos que traían desde muy lejos y que eran muy variados y muy ricos. En el fondo, las bellísimas pirámides, las calzadas que entraban a Tenochtitlan, las chinampas, que eran estas islas artificiales creadas por los mexicas, porque la ciudad estaba en medio de una zona lacustre. Esto la protegía y la hacía todavía más impresionante. Aquí en el fondo, el eje de la ciudad donde están los diferentes templos y al final los volcanes que enmarcan la hoy Ciudad de México. Aquí haciendo una aproximación del trazado urbano de Tenochtitlán. Es maravilloso. O sea, este mural de Diego Rivera incluso ha servido de base a otras formulaciones sobre cómo era esta bellísima ciudad. Ya más allá nos encontramos con la llegada de los españoles y la dinámica del discurso visual cambia. Pasamos de una sociedad libre, con un dinamismo fluido, donde no se presencian signos de violencia, o sea, es una visión totalmente idealizada porque sabemos que las sociedades nativas sí tenían amplios signos de violencia y había muchas cosas en el medio, pero pues Diego Rivera no las va a pintar aquí, no va a mostrar la esclavización de unos indígenas por otros, porque hay toda una noción ideológica detrás. Pero cuando vemos la narración de la llegada de los españoles, la escena cambia, entonces hay una esclavización de los grupos humanos nativos. Vemos a los capataces, vemos a los franciscanos y frailes con la cruz, vemos a todos los indígenas trabajando bastante oprimidos y los bosques siendo eh, al mismo tiempo depredados por el hacha para las construcciones de los españoles. La notable presencia de los caballos, los burros, el ganado, animales que están ausentes del horizonte nativo original. Aquí vemos los conquistadores y los señores indígenas rindiéndoles homenaje y entregándoles los frutos de sus tierras. Y acá vemos a los españoles. Este yo no sé si le está sacando los ojos o marcando a este indígena como digamos, como un esclavo. Vemos cómo los españoles llenan sus bolsas de oro y hacen recuentos escritos de lo que están alcanzando. Otro espacio dentro del mural nos aproxima aún más a lo que era la ciudad de Tenochtitlán. Vemos las fiestas religiosas y los caballeros mexicas, los caballeros águilas, los caballeros jaguar y a las noblezas indígenas recibiendo los tributos que les están entregando, que son frutas principalmente. En la parte de abajo hace Diego Rivera una reconstrucción de las escenas propias de la vida de esta ciudad de Tenochtitlan, tal como estarían grabadas en el cuerpo de la pirámide. Otro de los recuadros nos muestra las creencias de los aztecas o mexicas, Quetzalcóatl, eh, aquí representado como la serpiente emplumada, ¿sí? El sol mirando hacia abajo, Huitzilopochtli, la imagen de el dios de los volcanes, que voy a mirar cómo se llama, eh, que debe ser el nombre del volcán en sí mismo. Ya les digo exactamente cómo se llama. Se llama, es facilísimo el nombre, se llama Piotr
Tecutli, que es el dios azteca del fuego. Acá en el centro, el Tlaotlani, el templo, los indígenas, los consejos de gobierno, los caballeros Jaguar y caballeros Águila en un enfrentamiento de la guerra florida con otras tribus. Aquí vemos a uno de los caballeros Águila muerto y vemos la dinámica social, política y religiosa de estos pueblos indígenas. Y con esto vamos a cerrar por hoy. ¿Listo?